Muy buenas tardes, profesor José Cananedo, eh, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional 1 de la Universidad ISAE. Mi nombre es Alexis Ramírez. En la tarde del día de hoy estaré hablándole sobre el tema de las fuentes políticas del derecho constitucional, en la cual estaremos conociendo de igual manera lo que son las costumbres, la doctrina, la jurisprudencia, las leyes constitucionales, entre otras. Para definir el término fuente, etimológicamente eh, es el lugar de donde proviene el origen de una información o el origen más que nada eh, de, de donde tú extraes algunos conceptos o definiciones, en este caso, de lo que es fuente. Puedo definir que la fuente del derecho constitucional son todas las causas, más que nada, o hechos, fenómenos que lo generan, de la cual está la constitución, como le mencioné, está la doctrina, está la costumbre, está la jurisprudencia y el derecho comparado. Podemos definir que la fuente del derecho son los diversos modos o formas mediante las cuales se crean, mediante las cuales se crean o se originan las normas constitucionales. Eh, También de igual manera ellas son como las que engloban tanto el procedimiento o manifestación dentro de las normas en algunos sectores sociopolíticos o factores sociopolíticos que determinan sus contenidos. Eh, Podemos decir que esto de igual manera ellas se dividen como un derecho escrito, en el cual ese derecho escrito son como fuentes más que nada de la misma constitución que se entiende en el conjunto, preinscripción que integran más que nada el texto fundamental. Mas, sin embargo, este documento en sí no agota, lo que es la materia constitucional. Eh, de igual manera, la constitución, la constitución es como la constitución natural de las fuentes del derecho, eh, es como una coexistencia o coexisten más que nada junto a otras normas fuera de los documentos constitucionales que son materialmente, que son materialmente constitucionales, eh, que configuran asimismo el derecho de la Constitución. La fuente del derecho, la fuente del derecho constitucional también tiene su historia, sus leyes políticas, las leyes constitucionales, la doctrina, las costumbres, entre otras, de las cuales les hablaré. En este caso, podemos conocer lo que es la historia. La historia es como una ciencia que investiga o documenta algún hecho notable ocurrido o del presente en el pasado. Es también como la fuente que investiga la forma de organización y constitución en estados de, en estado de primera sociedad. Eh, de igual forma, podemos ver lo que son las leyes políticas. Las leyes políticas constitucionales están más que nada, estas son como normas a las cuales, un ejemplo, emanan como congresos
normas que emanan como congresos para la modificación de la constitución política. De igual forma, podemos ver lo que viene siendo la Constitución como el documento jurídico en el cual son expuestos de manera orgánica los principios fundamentales del derecho, los principios fundamentales del derecho en el ordenamiento normativo. En lo más importante de la fuente del derecho constitucional, que en ella solamente son sistematizadas, sistematizadas, ¿cómo le digo? Sistematizadas en lo básico, como preceptos en lo básico que prescriben las normas o conducta o relaciones sociales en la organización del poder. Esas normas constitucionales también atienden a lo que son el carácter genérico flexible que son desarrollados por la legislación reglamentaria con el propósito de prever lo que es la solución, en este caso lo que es como satisfacer las necesidades esencialmente variables de la sociedad. En las últimas complementación de la Constitución, aunque normalmente no son derecho constitucional, las leyes institucionales de materia institucional no se encuentran contenidas solamente en la Constitución, también aquellas leyes reglamentarias que desarrollan algunos aspectos sustantivos de la organización constitucional, genéricas por impulsión o imposiciones del propio texto. La legislación electoral regula también lo que son las normativas de los partidos políticos. La organización del Poder Judicial regula lo que son los principios, las declaraciones de contenidas en el texto constitucional, abarcando lo que viene siendo aspectos fundamentales referente a las organizaciones de la sociedad política y de lo que son las instituciones básicas. Las costumbres, más que nada, son como conductas que conforman una costumbre que se generaliza cuando se practica y se lleva a cabo en el conjunto de algunos individuos. Consisten en una conducta, más que nada, que consta generalizada y uniforme, que se adopta a los miembros de una sociedad con la necesidad y obligación que jurídicamente son exigibles. Exigible, algo así. Exigible que la cosa, son exigibles. Ok, además de todo esto, lo que es la parte del comportamiento, que ellos se enfocan, hacen énfasis al comportamiento o al trato que determinan algunos grupos que son más que nada sociales o que resisten a otros, aceptando de la totalidad a los individuos. Las costumbres se encuentran íntegras en lo que son algunos caracteres internos o externos, elementos materiales o externos que externos constituidos por la reiteración o generalización en el tiempo de la conducta uniforme son generalizados. El subjetivo
de estas también viene siendo la convicción colectiva, con el comportamiento que adoptan como un medio idóneo para, para satisfacer los derechos del ejecutor. Las costumbres constitucionales deben ser orgánicas, de coherencia con el sistema constitucional en su integridad. En este caso podemos ver la jurisprudencia se encuentra representada por lo que viene siendo las decisiones uniformes y constantes de los tribunales que emana dentro de los tribunales, y en particular por la Corte Suprema o por la Corte de la Constitución sobre materia de naturaleza constitucional. En realidad, en sí, la jurisprudencia no se crean normas constitucionales, pero en cambio sí se aportan nuevos contenidos y significados atribuidos a las cláusulas contenidas en el texto. Viendo la parte de la doctrina ahora, que es como es la fuente indirecta del derecho, se encuentra íntegra a las opiniones de los juristas. Consiste más que nada en los libros y en los medios técnicos de comunicación sociales con el objeto de determinar el significado de las normas jurídicas existentes en ese momento, pues, y de proyectar más que nada nuevas disposiciones legales destinadas a lo que es regular con mayor eficacia, razonabilidad y justicia relacionada a la sociedad. El derecho comparado nos habla más que nada o consiste en la descripción y el análisis en los ordenamientos jurídicos fundamentales de los países extranjeros y de los organizadores o organizaciones supranacionales con la finalidad más que nada de determinar lo que viene siendo la bondad o el defecto y establecer la concordancia en el análisis comparativo de la misma, pues. Podemos resumir también que de igual manera las fuentes del derecho son las que estudian las normas de la Constitución para formalizar lo que es el contenido en sí prescrito a lo que es a lo que viene siendo la finalidad más que nada del derecho constitucional, que es como las normas, como le mencionaba, que insertan en el plano más que nada institucional la idea política denominante en una sociedad, mediante lo que son la instrumentación de los mecanismos y factores que se consideran apropiados para lo que es un ejemplo, lo que es como organizar más que nada las bases de un sistema político. Las relaciones con otras disciplinas, de igual manera, existen una estrecha relación entre el derecho constitucional y las ciencias políticas. La relación entre el derecho constitucional y las ramas del derecho reviste particularmente en lo que viene siendo la importancia con respecto administrativo. Podemos resumir, ya dando por concluido, que las fuentes políticas de derecho constitucional son normas más que nada que constituyen
a lo que viene siendo algunos aspectos dentro de lo que viene, dentro de lo que está dividido, la jurisprudencia, las leyes constitucionales, son como las que regulan la fuente de derecho donde se extrae la información o se origina para lo que viene siendo el buen funcionamiento y traerlo a la actualidad en el proceder de algunas funciones. Eh, También podemos agregarle que dentro de eso están las costumbres, el trato eh, que uno conlleva con otras personas o dentro de la misma sociedad con la cual uno comparte. De igual manera están lo que son eh, las normas comparadas, que son las que son llevadas a cabo para lo que es una prescripción a las mismas. Podemos indicar, ya por resumidas cuentas, que estas normas o estas fuentes del derecho son reguladas de igual manera por la Constitución Nacional de nuestro país. Muchas gracias, que termine de tener excelente tarde. Nos vemos, hasta luego.